El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de su programa Acontecer Colprosuma. Esta noche les saluda Sara Mejía, en ausencia de mi compañera Merari Rodríguez. Esta noche de jueves 25 de octubre del año 2018 estamos listos para llevarles todas las informaciones. Y es que en Honduras uno de los sectores más vulnerables es la niñez y la adolescencia, pero según algunos expertos y analistas, este fenómeno no solo se da en Honduras, sino en el resto del mundo. La niñez y la adolescencia es en el país uno de los sectores más vulnerables, mismo que no ha sido de interés para el Estado, pero esta situación, según nuestro experto, se da a nivel mundial. La situación del país para los niños no es, diríamos, la mejor situación, pero esto no es nuevo, esto es algo que ya venimos arrastrando desde hace 50, 80, 100 años. Los niños no han sido lo más importante para nuestro país ni para los otros países. En realidad, en el mundo la situación de la infancia es muy precaria, muy dolorosa. Según Capellín, el tema de la niñez no es un tema que compete solamente al gobierno, sino un tema que debe involucrar a toda la sociedad. El tema de la infancia no es una responsabilidad única, diríamos, de un gobierno o de un sector o de una ONG, o sea, es un tema nacional. La familia, el barrio, el alcalde, el municipio, el gobierno, todos, las iglesias, la educación, todo el sistema, todos somos responsables. Y yo creo que lo importante entonces es comenzar a diseñar una articulación de todos estos actores para que empecemos a responder conjuntamente a la problemática que tienen los niños, porque un niño no solamente es salud, o no solamente es educación, o no solamente es abandono, o no solamente es migración. Los niños, niñas y adolescentes no solo son educación y salud, también hay otros factores que se han dejado abandonados, señaló Manuel Capellín. Desde finales del mes de septiembre, el presidente de la República presentó a los integrantes de la Comisión de Educación. Lamentablemente, desde esa fecha no los hemos vuelto a ver, pero existen algunos sectores que continúan teniendo esperanza en esta comisión. Muchos sectores ven con esperanza la conformación de mesas de trabajo para abordar los diferentes escenarios de crisis por los que desde hace mucho tiempo atraviesa el sistema educativo público del país. Yo tengo esperanza de que los equipos técnicos que se conformen le lleguen a los verdaderos problemas que el sistema educativo tiene, que no nos quedemos en cuestiones cosméticas, ni en informes, ni en consultoría, que ninguna reforma, pueden haber todas las comisiones del mundo y yo debo dejar claro esto, ninguna reforma va a llevar y va a salir adelante si no están los profesores. Y los profesores no han estado muy bien atendidos ni académicamente, ni financieramente y por lo tanto ni socialmente, porque a veces se ha denigrado la carrera del docente. Según Darío Cruz, un experto en educación, el éxito de este diálogo no solo depende de las autoridades o los docentes, sino de todos los sectores. No solo depende de los profesores, depende también de los padres de familia, depende de los estudiantes, depende de los cooperantes, están las autoridades, están los liderazgos departamentales, municipales y a nivel de cada uno de los centros educativos. Se necesitan verdaderos líderes pedagógicos que conduzcan el sistema educativo y no solamente gente que está llevando estadísticas y que solamente llevan controles, que solo están pensando en nombramientos, en sustitutos. En realidad el sistema necesita monitoreo y control de todo lo que es la parte curricular. De funcionar este diálogo por la educación, se obtendrían grandes resultados, según lo dicho por el experto. La casa debe de construirse desde abajo. Soy del parecer que primero se debe de atender prebásica, el siguiente año se debe de atender el primer ciclo y prebásica y así ir sucesivamente año con año hasta que logremos consolidar un sistema fuerte y robusto, porque el problema es que hay esfuerzos a veces escasos y
y como dispersos, y lo que debemos de hacer es juntar las fuerzas de todos los que tenemos que ver con el sistema educativo nacional para una gran cruzada por el sistema educativo, ese gran pacto, pero ese pacto pasa por que todos nos sintamos representados y estemos contentos con lo que nos toca hacer y que cada uno haga lo que le corresponde. El abandono de los niños y la pobreza extrema tiene un efecto devastador. 7 de cada 10 menores se encuentran desnutridos. El 75% de los centros educativos públicos con infraestructura colapsada. Más de 60,000 docentes en calamidad doméstica. A pesar de que un 95% posean grados de licenciatura y otro porcentaje con maestrías y doctorados. Esto nos ha convertido en el sector más golpeado. En los últimos 9 años devengando un salario de 9.863 lempiras con 76 centavos. No se puede hablar de paz y democracia cuando sufrimos discriminación. Ante esto, el Colprosuma exige un reajuste salarial apegado a la ley. La miseria del magisterio es culpa del gobierno. Al 2018, los docentes seguimos ganando el mismo salario del 2009, a pesar de todas las variables económicas que golpean las finanzas de los maestros. Y aún con eso, seguimos de pie, sosteniendo la escuela pública. Basta ya de palabras y discursos. Es hora de cumplirle a los formadores de patria. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Roberto Troches, presidente. Y recientemente egresados de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio de 1978 celebraron 40 años de graduados. La promoción que egresó en 1978 de la Escuela Normal Mixta de Tegucigalpa celebraron sus 40 años con una cena de gala donde muchos se reencontraron luego del transcurso de los años. El motivo de nuestra reunión es unir los compañeros que hace 40 años nos graduamos y mantener esa unidad entre nosotros. La promoción nuestra es de 1978 y ya tenemos 40 años. Hoy es el reencuentro de 40 años sin vernos, así es que la emoción sale, brota, estamos súper emocionados. Una mezcla de emociones y sentimientos invadía a cada uno de los docentes que recordaban su trayectoria durante estos 40 años. Es una mezcla de emociones, de alegría, de tristeza, de deseos de llorar, de reencontrarse con todas las compañeras, ¿verdad? Porque vivimos tiempos hermosos, compartimos muchas cosas, ¿verdad? En nuestro andar por la Escuela Normal Mixta y eso, cúmulo de emociones. Esta idea que nace con el cierre de la Escuela Normal Mixta y de ahí tuvimos esta idea de empezar a reubicarnos, a ver dónde estaba cada uno de nuestros compañeros. Hoy en día la creatividad es parte esencial para poner en práctica los conocimientos adquiridos a nivel ya profesional. Por ello, estudiantes y docentes del Instituto Gubernamental Unidad y Cambio del Marañón Villanueva Cortés celebraron una feria científica en donde desarrollaron las capacidades científicas y tecnológicas. Como una necesidad de despertar la creatividad de los estudiantes en áreas como ciencia y tecnología, los docentes del Instituto Gubernamental Unidad y Cambio, ubicado en la aldea El Marañón, Villanueva Cortés, realizaron una feria científica que llevó por nombre Sir Salvador Moncada. Surge en años anteriores, va como una necesidad, particularmente en estas épocas que estamos en una época bastante tecnológica, entonces tratamos de despertar en los alumnos la creatividad, ¿verdad? Como ellos se entusiasman haciendo las cosas, no las están viendo. Entonces creemos que son proyectos que benefician bastante a nuestros alumnos. Está la parte de ciencia que incluye las áreas de biología, química y física. Y eso es lo que estamos haciendo en esta feria.
provocando esa experiencia o esa iniciativa que tengan los alumnos y que tengan ese espíritu para poder desarrollar mejor la educación. Algunos de los proyectos de años anteriores que han presentado y que han sido de mucha relevancia, tenemos lo que es globo aerostático, tenemos también lo que es la aplicación de la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, donde los muchachos pues han expresado muy bien, han podido representar de forma correcta lo que son las leyes del movimiento. La feria se dividió en 2 niveles, donde se incluían áreas de biología, física, química y tecnología, donde los estudiantes se destacaron al presentar proyectos innovadores. El experimento se llama la montaña de Newton y explica las leyes de Newton. La pelota baja por los rieles y enciende el foco, de ahí pasa por aquí y enciende el otro de allá. El objetivo general es realizar la observación experimental y comprender los conceptos básicos de las 3 leyes de Newton. En este caso les voy a explicar sobre el automóvil casero, que es este pequeño automóvil. Como ve, está hecho con materiales reciclados y es funcional. El pequeño motor se sacó de una vieja videocasetera y funciona, la hélice da vuelta y esto hace que el carrito se impulse. El objetivo es intentar comprobar la generación de dióxido de carbono y los materiales que se ocupan para hacer el experimento son botella de vidrio, cerillas y alcohol. La descomposición de los huesos. Para esto estamos utilizando un bote de vinagre, un bote de agua, un bote de Coca-Cola y huesos de pollo. Como podrán observar en esta parte de aquí, encontramos la descomposición de la Coca-Cola, el vinagre y el agua. Por su parte, el jurado calificador evaluó el conocimiento científico, la creatividad y el emprendedurismo de los estudiantes. El conocimiento científico que los jóvenes han adquirido en las asignaturas. El otro aspecto es la creatividad del joven, el emprendedurismo de los muchachos. Y esta noche tenemos cumpleañero en casa, por lo que queremos felicitar a nuestra compañera Merari Rodríguez. Esta noche queremos felicitar a nuestra compañera de trabajo y coordinadora del Departamento de Publicidad del Colprosuma, la licenciada Merari Rodríguez, ya que el próximo fin de semana estará de cumpleaños. Para ella muchas felicitaciones y que Dios le bendiga. Bueno, y también queremos dar lectura a un comunicado por parte de la Comisión Fiscalizadora del Colprosuma. Presidentes de seccionales, el miércoles 31 de octubre del año en curso estaremos en Plaza Colprosuma a partir de las 8 a.m. para fiscalizar las seccionales pendientes a nivel nacional. Deben presentar libro de actas, libro contable de ingresos y egresos, soporte de egresos, libreta actualizada, plan operativo anual y su presupuesto, inventario de cada seccional. De igual forma, vamos a dar lectura a una invitación. La Asociación de Amistad Honduras-Cuba, la Embajada de Cuba, la Coordinación Nacional de la Brigada Médico Cubana les invita al acto de celebración de los 20 años de aniversario de la colaboración médico-cubana en el país el día lunes 29 de octubre a partir de las 4 de la tarde en el auditorio de Plaza Colprosuma. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de las informaciones. Yo me despido, fue un placer haber compartido este espacio con ustedes. A continuación, nuestra opinión editorial. Enseguida, nuestro segmento Panorama Gremial Educativo. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Los docentes estamos en la línea de la pobreza. ¿Alguna vez en los momentos de meditación como docentes hemos analizado qué clase de educación damos a nuestros alumnos? En ninguna de las clases que se imparten, en ninguna de las cátedras que se estudian a diario, preparamos a los niños y a los jóvenes para que sean pobres. No los educamos para que sean sometidos, para que vivan en la miseria, sino al contrario. Los educamos
Les enseñamos a que sean triunfadores, que sean libres. Las familias, sus padres dentro de su pobreza, hacen enormes sacrificios para enviar a sus hijos para que reciban el pan del saber. Los mandan a escuelas públicas o en algunos casos a escuelas privadas. No los mandan a estudiar para que sean fracasados, para que sean pobres como ellos. Hacen enormes sacrificios dentro de sus limitaciones para educar a sus hijos, para que el día de mañana no formen parte de la línea de pobreza y desempleo que abate al país. Las estadísticas que se publican demuestran que el 70% de la población en Honduras es pobre y que el 40% viven en la extrema pobreza, o sea, en calamidad. Dentro de ese 70% de la pobreza, también formamos parte los docentes, ya que nuestros sueldos no tienen ni la mínima capacidad para resolver los problemas presupuestarios. Cuando termina el mes y recibimos nuestro salario y empezamos a hacer todos los pagos, descubrimos que nuestro sueldo no nos ajusta ni para pagar el 60% de los problemas que tenemos en nuestras familias. Tenemos deudas en las cooperativas, en los bancos, en los colegios magisteriales, en el IMPREMA, en empresas comerciales. En fin, se le debe a todo aquel que nos puede prestar. Esto del endeudamiento nos pone en la línea o formamos parte del 70% de la pobreza. Muchos de los maestros también están dentro del 40% de los que viven en calamidad. Los docentes son el sector peor pagado de los empleados públicos. No se reconoce la complejidad ni el alto compromiso que se tiene con la sociedad. No se reconoce que nuestro trabajo es tan difícil que nos toca educar a sus hijos y lograr en ellos su deseo de padre de familia, de que sus hijos sean triunfadores, que tengan un empleo digno, para que se conviertan en elementos dignos que transformen la sociedad. Al gobierno, a los banqueros y políticos en general, les interesa que todos seamos pobres, porque en nombre de la pobreza nos someten y reprimen. En Honduras muchas empresas están cerrando por la enorme inseguridad y al cerrar generan más pobreza porque se produce el desempleo. Los pequeños empresarios prefieren no poner negocios porque en las alcaldías y en el gobierno en general ponen 1000 trabas para poder otorgar un permiso de operación de un negocio, cuando todos sabemos que estos pequeños negocios generan empleo para 2, 4 o más personas. Pero las alcaldías y el gobierno, en vez de incentivar la inversión para que esta misma genere empleo, se oponen a que se abran nuevas empresas. Se cobran enormes cantidades de impuestos. La inseguridad ahuyenta la inversión. A diario matan personas en cualquier parte del país. Nos hemos convertido en una sociedad egoísta que no le importa el mal de los demás. Nos hemos acostumbrado tanto a las malas noticias que escuchar a diario que matan personas es algo común, que somos pobres, que no hay empleo, que la extorsión sigue matando motoristas y quemando buses del transporte. Todo esto nos convierte en un país pobre que no puede salir adelante precisamente porque al gobierno no le interesa resolver los problemas de este pueblo empobrecido. En las caravanas de hondureños que huyen de la pobreza, del hambre, de la muerte, del miedo, ahí también van muchos docentes, familias de docentes, que también se van de Honduras porque somos un país sin oportunidades y nuestros niños y jóvenes crecen en la frustración. Los docentes a nivel nacional estamos exigiendo al gobierno se nos cumpla con la ley y se nos ajuste nuestro salario, de acuerdo a la realidad económica, a los altos niveles inflacionarios. Los docentes estamos cumpliendo con nuestras jornadas de trabajo. Somos de los sectores que más responsablemente cumplimos con nuestros deberes. Sin embargo, al gobierno y a los diputados
no les interesa que los docentes que educan a sus hijos sean una clase empobrecida. El Colprosuma ha iniciado pláticas con todos los diputados del Congreso Nacional de los diferentes partidos y hemos descubierto que algunos desconocen a fondo la realidad deplorable en que reciben la educación los miles de niños y jóvenes. También en la plática con los diputados hemos notado que muchos de ellos también desconocen que el sueldo base de los maestros es de 9.800 lempiras. Además, no saben que una enorme cantidad de docentes ya tienen los títulos de educación universitaria. Algunos diputados demuestran su poco interés por resolver los problemas salariales de los maestros. Otros diputados que forman parte de la oposición han expresado que el Partido Nacional no está interesado en dar un ajuste salarial a los maestros y que si este ajuste salarial se diera, no sería a la base. Aparte de que este ajuste sería pírrico, como lo han sido los últimos bonos que Juan Orlando le ha dado al magisterio. El Colprosuma tiene bien claro su línea estratégica y además exige que el ajuste salarial que se nos dará sea a la base y desde luego exigimos a todos los diputados en el Congreso Nacional que no se produzcan reformas a las leyes educativas que conculcan nuestros derechos y nuestras reivindicaciones. Respetamos cualquier acción que docente o colegio magisterial impulse para lograr un verdadero ajuste salarial, desde luego respetando a cada quien su forma de lucha o estrategia y su independencia. Obviamente todas estas acciones deben ser encaminadas al respeto de nuestras leyes, que poco a poco hemos ido perdiendo por la intervención de los gobiernos. Resolver el problema de los salarios de los maestros es urgente. En lo que hoy se invierta en la educación está el futuro de nuestro país. La educación no es un gasto. Invertir en una educación de calidad es la única forma de garantizar que mañana tengamos un mejor país. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Yo te extrañaré. La Junta Central Ejecutiva del Colprosuma y la Junta Directiva de la Seccional 4 de Comayagua lamentan profundamente la irreparable pérdida de la compañera docente Melba Teresa Bonilla, quien era esposa del compañero maestro Ovidio Bustillo, afiliado a nuestra organización. Paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares. Son las que más invaden mi mente. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches, compañeros. Un combativo saludo para cada uno de ustedes a nivel nacional. Continuamos en nuestro segmento de Panorama Gremial Educativo. Esta noche me acompaña el compañero Roberto Troches, presidente de nuestra organización, el profesor Oveniel Flores, secretario general de la Junta Central Ejecutiva, y el profesor Elías Muñoz Varela, gerente general de nuestra organización. Como ya lo escuchábamos en nuestra opinión editorial, los docentes estamos en la línea de la pobreza. En base a esto desarrollaremos esta noche este programa. Antes les doy la bienvenida a nuestros invitados. Buenas noches, Merari, buenas noches, Elías, Oveniel. Saludos a todos nuestros compañeros en todo el país. Un saludo y buenas noches a todos nuestros compañeros a nivel nacional. De igual forma, un saludo a todo el magisterio, especialmente a nuestros afiliados a nivel nacional, y estaremos debatiendo, explicando lo que la compañera Merari esté conduciendo en esta noche.
Y es que, como lo enmarca nuestra opinión editorial, las estadísticas que se han publicado en nuestro país demuestran que el 70% de la población en Honduras es pobre y que el 40% está viviendo en una extrema pobreza, prácticamente en calamidad, pero dentro de este 70% de la pobreza también formamos parte los docentes, ya que nuestros sueldos no tienen ni la mínima capacidad para resolver los problemas presupuestarios de nuestros hogares y también de nuestros centros educativos. Profesor Roberto Troches, tenemos entendido que se han sostenido pláticas con las diferentes bancadas del Congreso Nacional, pero ¿cuáles han sido esos avances en torno al tema del ajuste salarial? Sabemos que el Colprosuma también presentó una propuesta salarial. Usted de manera continua también lo ha socializado en los medios de comunicación. Bueno, nosotros como organización tenemos una estrategia a seguir en el tema salarial. Es un tema que nos preocupa como organización y nos debe preocupar a todos los docentes. Hace un rato veíamos un voucher de una compañera con 350 lempiras de salario que le salían en su sueldo. Con eso no puede vivir, ni siquiera pagar la luz, ni siquiera pagar el agua a un compañero. En ese sentido, nosotros hemos iniciado estratégicamente procesos de diálogo con las diferentes bancadas en todo el país. Hemos hablado con diputados que están diseminados en diferentes departamentos y aquí en Tegucigalpa, con el sentido de hablar sobre la gran problemática que tiene la educación pública de Honduras, la escuela pública en sí, y también los salarios de los profesores y cómo estos bajos salarios están impactando en la calidad educativa y en el fortalecimiento democrático de la institución como país. Entonces, en ese sentido, le hemos dicho al gobierno que el abandono de 9 años de los salarios de los profesores, le hemos hablado con los diputados, que el abandono de los salarios de nuestros compañeros, el abandono de la escuela pública ha generado grandes procesos en contra de la democracia de Honduras. Y es el caso de las caravanas de migrantes. Están migrando 250 niños, ya van contabilizados que han salido de las escuelas públicas hasta este momento, y van incluso maestros que ya no tienen salario, van huyendo hacia el norte de la inseguridad y todo esto. Pero esto se debe a la falta de oportunidades que tienen nuestros niños y de nuestros salarios. En ese sentido abordamos el tema del abandono de la escuela pública y también abordamos el tema de la necesidad de un reajuste salarial conforme a ley. ¿Por qué hablamos nosotros cuando nos referimos conforme a ley? Cualquier reajuste al salario de nuestros compañeros debe ir encaminado a fortalecer la carrera docente, los concursos. Hay miles de compañeros que han egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en estos momentos no tienen la oportunidad ni siquiera cubrir una licencia, sencillamente porque no hay concursos. Las juntas de selección desaparecieron. Al desaparecer las juntas de selección, se politiza el sistema educativo. Esos son temas que los puede hacer el gobierno, solo tiene que tener una voluntad de hacerlo. Al hablar también de las juntas de selección, están hablando los traslados. Los traslados de nuestros compañeros están parados desde muchos años y esto no favorece a la calidad educativa del país. Y a esto súmele los salarios de los compañeros ya no son atractivos y ya no podemos seguir siguiendo una discriminación terrible desde 9 años sin tenerlo, hace que se haya golpeado tanto el salario del profesor que a estos momentos no tiene ni para viajar ni para sacar sus copias de las calificaciones de sus propios estudiantes. Esto golpea muy fuerte y hemos dicho con contundencia, hemos hablado con ellos, incluso en todo eso queremos decirle a todo el Magisterio Nacional, cuando hemos abordado, hasta este momento no hemos encontrado ninguna línea presupuestaria que nos permita reajustar los salarios de los profesores. Seguimos ahora, la próxima semana ya tenemos pactadas reuniones con la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. Esto significa que vamos a abordarlo para después abordar la Secretaría de Finanzas y también Colprosuma tiene como estrategia llegar hasta el Presidente de la República para que se incluya un presupuesto justo y digno para que haya un reajuste salarial a partir del mes de enero
del próximo año. Esa es la ruta establecida por Colprosuma. A nuestros líderes, a nuestros afiliados deben de ser estratégicos y deben de tener una línea exacta y correcta, disciplinada en torno al rumbo que Colprosuma ha dirigido y ha buscado estratégicamente para conseguir un reajuste salarial. Salirse de estos márgenes, compañeros, es poner en peligro la existencia o la posibilidad de tener un reajuste digno y de rescatar nuestra carrera docente. Nuestra carrera docente no vale un par de lempiras, nuestra carrera docente vale la estabilidad laboral, es el anhelo de cualquier docente de fortalecer su familia, y es la educación y el plato de comida que tenemos nosotros de nuestros hijos en nuestras casas. Y es que muchos diputados se han dado cuenta, o también hemos descubierto que ellos desconocen a fondo la realidad deplorable que se viven en nuestros centros educativos, también de esa pobreza extrema que están viviendo los docentes, y es que somos el sector peor pagado de los empleados públicos al no reconocer la complejidad de nuestro trabajo y el compromiso que tenemos como sociedad. Profesor Elías, desde que Callejas fue nombrado como presidente, los esquemas de pago cambiaron, el Partido Nacional ha creado condiciones adversas en cuanto a los ajustes salariales a los docentes. Explíquenos sobre los incrementos otorgados a los maestros en los últimos 15 años. Bueno, primero vamos a retrotraer al magisterio para que nos ubiquemos en la historia y qué es lo que significa y qué es lo que tenemos al día de hoy. Primero, Rafael Leonardo Callejas, el gobierno que trae prácticamente lo que es el proceso de modernización del Estado. Recordemos que Callejas con este modelo lo que hace es transferir toda la parte del gobierno, lo que la ley establece que el gobierno debe de dirigir y debe de mantener, lo pasa a la empresa privada. Pero después de Callejas, con la modernización que elimina prácticamente todo, a los campesinos, los obreros, a todo lo que es la infraestructura del Estado que tenía montada, además la maquinaria del Estado que la tenía lo vende prácticamente, lo traspasa. Esa es la modernización y eso lo pone a tono entonces sobre lo que es el modelo neoliberal. Pero después llega Ricardo Maduro. Ricardo Maduro lo que hace de entrada es crear una ley que se llama la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central. Con esa ley dice Maduro que lo que va a hacer, el objetivo es de ordenar la parte salarial. A pie juntilla, cumpliendo lo que dicen el Fondo Monetario. El Fondo Monetario viene recomendando que la masa salarial debe de mantenerla en un 9 y 10%. Entonces, cumpliendo con eso, crea esa ley y dentro de esa ley están todos los sectores, lo que es salario, y ahí aparecemos los maestros. Recordemos, Maduro en el 2004, amparado en esa ley, lo que le ajusta a la hora clase el gobierno de Ricardo Maduro es de 1 lempira con 63 centavos. Con ese aumento a la hora clase, el sueldo base sube a 4.708 con 0,1 centavos. ¿Cuánto costaba la hora clase? 30 lempiras con 18 centavos. En el 2005, igual aumenta 1.63, se mueve el valor de la hora clase a 31 lempiras con 81 centavos y el sueldo base sube a 4.976.36. En el 2006, que ya finaliza, que lo deja ya negociado, la hora clase sube 1.63, la hora clase pasa de 31 a 33.44 y el valor del sueldo base sube a 5.216.64. Eso es el ajuste que hace Maduro de 1 lempira con 63 centavos a la hora clase. Llega el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. En el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, que tampoco vamos a decir aquí que es que nos dio y dijo, vengan, les vamos a dar, no, es que nos fuimos a las calles. Y después de la lucha que hicimos, Manuel Zelaya Rosales ajusta el sueldo base de 5.216, que lo había dejado Ricardo Maduro, y lo lleva a 8.973.76. Lo que Manuel Zelaya ajusta es de 3.747.17. ¿Cuánto sube el valor de la hora clase? Maduro la había dejado de 33.44. Manuel la sube entonces la hora clase
el valor que le sube es de 24 lempiras con 0,2 centavos. O sea, cuando Maduro le había subido 1,63, Manuel la sube de 1,63 a 24 lempiras con 0,2 centavos. Entonces subimos el valor de la hora clase. Entonces, en ese periodo de Manuel Zelaya Rosales, entonces es cuando nosotros tenemos el mayor ajuste, porque Manuel Zelaya Rosales reconoce lo que establece el Estatuto del Docente, pero además Zelaya reconoce la deuda social que Maduro había dejado de dar y crea un programa de ajuste social, que es el famoso PASE, que nosotros cada 3 meses cobramos 3.061 lempiras por ese PASE, que al final los profesores le llamábamos el bono. Pero eso era para compensar lo que Maduro había dejado. Llegamos al 2009, el golpe de Estado. Después del 2009, a la fecha, no hemos tenido ningún ajuste salarial al magisterio, porque hay que aclarar al magisterio, los 1.800 que Juan Orlando Hernández, que debo de mencionarlo aquí, porque mi pregunta es cuáles han sido los ajustes, esos 1.800 que Juan Orlando dio el año antepasado, y los 1.000 lempiras el año pasado y los 1.000 de este año son 1.800, pero esos 1.800 no van a la base, compañeros y compañeras. Lo que significa que ese bono, ese sí podríamos decir bono, una sulico, una miseria que reconoce Juan Orlando, ese prácticamente es como que al final del año le den un bono a un profesor, a un empleado, pero eso no significa ningún incremento, ni ajuste, porque en los dos aspectos no lo podemos ubicar porque no fue a la base, y al no ir a la base prácticamente está fuera del marco legal, y por eso como colegio dejamos clara nuestra posición y dijimos rechazamos esos 1.800, lo rechazamos por no estar ajustado a lo que la ley establece, y tal como lo decía Roberto, Colprosuma siempre se ha caracterizado de estar defendiendo la ley, y las propuestas, todos los argumentos que nosotros tenemos van a ser siempre, hoy, ayer y pasado mañana, y mañana van a ser siempre enmarcados en ley. Los docentes a nivel nacional estamos exigiendo al gobierno que se nos cumpla de acuerdo a la ley y se nos ajuste nuestro salario también de acuerdo a la realidad económica. Bueno, si tenemos los antecedentes históricos, los avances de diálogo que se han establecido con los diputados de diferentes partidos, profesor Oveniel Flores, explíquenos en qué consiste la propuesta salarial. Sabemos que hay factores importantes y los puntos que debemos destacar. Bueno, primero expresar que los maestros somos parte de la sociedad hondureña. Dentro de ese 70% de pobreza estamos muchos maestros, y aún peor dentro del 40% de extrema pobreza que está denominado como calamidad, también hay un gran porcentaje de nuestros docentes. Esto debido a la falta de los ajustes salariales, de la actualización salarial, ya que los docentes hemos tenido congelados nuestros salarios desde el 2009. Esto ha llevado a todo el sector magisterial a una situación económica muy difícil, aun cuando estamos cumpliendo en las aulas de clase, ¿verdad?, presentes con más de 200 días de clase cada año lectivo. Nos hemos preparado académicamente, profesionalmente, para brindar una educación de calidad a nuestros niños y jóvenes. La mayoría de nuestros docentes con grados de licenciatura, grados de maestrías, y muchos también con grados de doctorados, por el compromiso que tenemos con la juventud y con la niñez hondureña de brindarles una educación de calidad, conscientes de que es la única manera de apostarle al desarrollo y al crecimiento de este país. La organización, como una organización seria, responsable, hemos elaborado una propuesta salarial. Primero, esta propuesta salarial en sus factores, en sus componentes, es una propuesta que está basada en la ley. En ninguna forma, de ninguna manera o en ningún escenario, bajo ninguna circunstancia, el Colprosuma va a hacer propuestas o a realizar acciones fuera del marco legal. Primero, nos amparamos en la Constitución de la República, en su artículo 165, que dice que los profesionales en el ejercicio de la docencia deben de gozar de un nivel de vida acorde a su elevada misión, de estabilidad en su trabajo y de una jubilación justa. Consideramos que es un artículo que no se está cumpliendo, ya que debido al salario que tenemos actualmente los docentes, que no
con el cual no podemos hacer frente a todas nuestras responsabilidades económicas, los docentes pues no están gozando de ese nivel de vida que manda la Constitución de la República. También en su artículo 49 del Estatuto del Docente dice que el salario, la hora clase y el salario base de los docentes será incrementado de acuerdo a los incrementos que se apliquen al salario mínimo. Entonces, partiendo de esos artículos de ley, tanto de la Constitución como del Estatuto del Docente, es el primer fundamento, el primer factor que se analiza y se toma en cuenta en esta propuesta. El otro factor es el factor inflacionario. El factor inflación, desde el 2009 pues se han ido produciendo cada año el aumento de los precios, tanto de los combustibles, de la canasta básica, de los servicios públicos, que tiene que ver con la inflación. Solo en el 2010 hubo una inflación del 3%, el 2011 fue de 6.5%, el 2012 del 6%, el 2013 del 5.3%, el 2014 del 4.9%, el 2015 del 5.8%, el 2016 del 2.3%, el 2017 del 3.3% y el 2018 del 4.7%. Estos son los porcentajes que se ha ido produciendo la inflación del 2009 al 2018. Esto ha producido una reducción en el poder adquisitivo del docente de 3.197.4 lempiras, lo que ha reducido enormemente el poder adquisitivo, la capacidad económica de los docentes. El otro factor que se ha analizado es el factor de evaluación de la moneda. En el 2009 el tipo de cambio del lempira ante el dólar era de 19.03 lempiras por cada dólar. En ese momento el sueldo base, el salario base del docente en dólares era de 502.22 dólares. Pero recordemos que durante todos estos años pues se ha ido produciendo una devaluación en el tipo de cambio del lempira ante el dólar, y esto es importante porque recordemos que aquí lastimosamente casi todo pues se le calcula en dólares al momento de pagar, no así al momento de obtener nuestros salarios, que va calculado conforme a la moneda nacional, pero al momento de adquirir un servicio o algún producto lo viene calculado en dólares. En el 2009, como lo dije, era el tipo de cambio de 19.03 lempiras por cada dólar. Ya en el 2018, la devaluación pues ha sido bastante fuerte y tenemos un tipo de cambio en este momento de 24.22 lempiras por cada dólar, lo que ha disminuido también el salario del docente, ya que de ser el salario en dólares de 502.22, se ha reducido en este momento a 404.25, lo que ha tenido un impacto negativo de 2.259.98 lempiras. Si nosotros sumamos el impacto que ha tenido el factor inflación más el factor devaluación de la moneda, hemos tenido una reducción en el poder adquisitivo del maestro de 5.456.98, lo que indica que el salario real del docente en este momento es de 4.400 lempiras, lo que ha llevado a los docentes a nivel nacional al endeudamiento. En este momento pues los docentes les debemos a los bancos, les debemos a las cooperativas, a los colegios magisteriales, a las casas comerciales, a todo aquel que nos puede dar un préstamo, pues debido a la situación nos endeudamos, y eso viene aún a llevar a perjudicar más la economía de los docentes. Sí, como lo dice el Estatuto del Docente y como lo explicó el compañero Elías, el acuerdo, uno de los grandes acuerdos que se llegó en el 2006 y lo que también manda el Estatuto del Docente es que el salario del docente, la hora clase y el salario base de los docentes se incrementaría de acuerdo a los incrementos que se aplicaran al salario mínimo. Desde el 2009 a la fecha se han aplicado incrementos al salario mínimo a todos los sectores, exceptuando a los docentes que hemos estado marginados y hemos tenido golpeados nuestros
nuestros salarios, si esos incrementos al salario mínimo, que fíjese que en el 2010 hubo un incremento al salario mínimo del 3.6, en el 2011 hubo un incremento al salario mínimo a los demás sectores, menos a los maestros, de 11.6. Ya en el 2012 fue de 11.4, en el 2013 de 6.1, en el 2014 de 5.6, en el 2015 de 6.28, en el 2016 de 6.4, en el 2017 de 8.9 y en el 2018 de 5.5. Si esos incrementos al salario mínimo aplicados a otros sectores se le hubiesen aplicado a los docentes como lo manda el Estatuto del Docente, en este momento el salario de los docentes debe de ser de 17,000 lempiras mensuales su salario base. Por eso la propuesta del Colprosuma es que el salario base del docente debe de ser actualizado a 17,000 lempiras mensuales. Profesor Roberto Troches, el Colprosuma tiene bien clara su línea estratégica, además esta exigencia salarial hemos reiterado que llegue a la base para que se puedan mover los colaterales, pero si tenemos ya antecedentes, una propuesta estructurada como la explicaba el profesor Oveniel, ¿cuál es la estrategia que tiene trazada la Junta Central Ejecutiva frente a esta responsabilidad? Bueno, siempre la estrategia es concertar con toda nuestra dirigencia y ir buscando un acercamiento con las bancadas para que a través de los diputados se conozca lo que es la realidad de la vida de un docente. Y esos espacios de diálogo con diputados, con la misma Secretaría de Finanzas y con el mismo presidente o ministro de Educación, que es el que llevamos nosotros, esa ruta de diálogo, nos va primero a establecer un parámetro dentro del presupuesto, ingresar dentro de una línea presupuestaria, una línea de presupuesto que nos permita a nosotros llegar a un acercamiento con el gobierno y concertar un reajuste al salario de nuestros compañeros a partir de enero, pero respetando el parámetro legal y la ley. Eso ha sido el planteamiento y esa es la estrategia a seguir del Colprosuma. ¿Y qué ha contestado el gobierno y los diputados? Hasta estos momentos las diferentes bancadas sí aceptan y entienden, no desconocían totalmente lo que estaba pasando en materia educativa y en salarios de los profesores. Ellos han dicho que están dispuestos a abordar el tema y están dispuestos a ayudarnos para que los docentes recuperen un poco lo que es el nivel de salarios que tenemos y que la estrategia debe seguir encaminada en la ruta que nosotros estamos. Y ya han dicho, claro, este es el camino correcto y hay un compromiso. Casi toda la bancada del Partido Liberal está comprometida ya con nosotros, toda la bancada y de otros sectores. Ahora abordaremos la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional y explicaremos el mismo tema. Creemos que quizás en el Congreso hay voluntad, pero también pasa porque más rápido es para que nosotros vayamos al Ejecutivo y vayamos a Finanzas, donde está el otro enredo ahí, para que identifiquemos un lugar de donde trasladar presupuesto para que el próximo año rescatemos la vida de la escuela pública, rescatemos la carrera docente. Hay temas salariales, los temas salariales tienen que ver con presupuesto y tienen que ver con mover piezas de presupuesto en general de la República y que sabemos que eso es grandísimo en el país. Entonces, pero hay un tema del cumplimiento estricto de la ley que solo pasa por voluntad política del gobierno. Si hay que dialogar con la comisión de acompañamiento que tiene la Secretaría de Educación, también lo vamos a hacer nosotros para que haya ese acercamiento y ese contacto con el Ejecutivo para que podamos entrar en ese tema salarial. Esa es la vía correcta de resolver la problemática del magisterio, de resolver los grandes temas que tenemos hoy. La carrera docente pasa porque haya respeto a los concursos. La carrera docente pasa porque se le respete los traslados a nuestros compañeros, los nombramientos y los interinatos, y ese es el camino correcto, estratégico, cumplir y que se cumpla la ley. No podemos negociar la estabilidad laboral de los compañeros en este tema. Teniendo clara la estrategia, ¿qué acciones se van a emprender? Las acciones son claras. Después del diálogo y la concertación, esa estrategia debe permitirnos a nosotros caminar por el rumbo correcto y
consolidar toda nuestra base. La organización nuestra está en todo el país, somos los más grandes. Entonces, después de que abordemos esos temas, vamos a llamar a toda nuestra dirigencia, a todos nuestros líderes a nivel nacional, para que juntos avancemos en el plan estratégico final a conseguir un reajuste salarial. Colprosuma va a dar un paso cuando esté seguro de ganar y cuando tengamos seguridad en lo que estamos haciendo. Profesor Elías, usted nos explicaba de qué manera reivindicó el reajuste salarial el expresidente Zelaya, pero ¿qué fue lo que el expresidente Porfirio Lobo Sosa le quitó al magisterio? Bueno, primero Roberto decía, rescatemos la carrera docente, rescatemos la educación pública, pues lo que hizo Pepe Lobo es descalificar, confrontar e eliminar los derechos de no solo el magisterio, sino que el derecho que tienen los niños, jóvenes y adultos a una educación de calidad y una educación dirigida y conducida por el Estado, como lo dice la Constitución. Y luego la segunda línea que hacen para descalificar y eliminar la educación pública es privatizar la educación. Recordemos que Porfirio Lobo Sosa, cuando yo explicaba anteriormente que en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando en estos dos periodos no han dado nada al magisterio, lo que se han dedicado es a crear políticas para eliminar prácticamente el sistema educativo, y dentro del sistema educativo están los profesores, están los alumnos y los padres de familia. Primero que hizo Porfirio Lobo Sosa es desindexar el artículo 49 que Oveniel mencionaba, que establece cómo va a ser el ajuste del magisterio, lo desindexa el salario mínimo para nunca darnos un ajuste salarial. Posteriormente lo que hace Lobo Sosa, recordemos que Lobo Sosa gobierna con Juan Orlando es el presidente del Congreso, crean una ley que reforman la ley del INPREMA y con eso eliminan automáticamente la jubilación y hoy no tenemos jubilación. Después proceden a crear una ley fundamental. Con la ley fundamental eliminan prácticamente la educación pública, la privatizan, la trasladan a la empresa privada, y esto provoca que entonces que los niños, los jóvenes y los adultos ya no puedan accesar al sistema educativo. Después crearon la ley de incentivos a la participación comunitaria, 14 leyes, pero se fueron contra los colegios magisteriales y crean el decreto 267 el 13 de enero del 2013, que esta ley prácticamente es la que eliminan los colegios y es la que nosotros le llamamos como la ley de las CAP. Pero no se llama ley de las CAS, se llama reformas por adición a la ley del INPREMA. Esa ley va a eliminar los colegios magisteriales. Lo que hace Colprosuma es traer a todo el magisterio que renuncien a las CAS y eliminamos nosotros las CAS. Entonces, para que veamos entonces, eso es sobre el magisterio, pero sobre los alumnos prácticamente ha eliminado. Las políticas de Pepe Lobo y Juan Orlando son de descalificar, de confrontar y de eliminar derecho al magisterio, a los niños, a los jóvenes y a los padres de familia. Profesor Oveniel, rápidamente, ¿cuál sería la posición de la Junta Central si el gobierno o los diputados ofrecieran algo menor a 3.000 lempiras de acuerdo a un reajuste salarial? Bueno, primero expresar que la educación nunca debe ser considerada un gasto. La educación es una inversión y según se invierta en educación, así pues va a ser el futuro próspero o no del país, ¿verdad? Invertir en educación pues nos asegura el crecimiento y el desarrollo como nación. Bueno, lo que la organización está proponiendo no es un bono, ¿verdad? Es una actualización al salario del docente por valores dejados de percibir, tanto por no habérsele aplicado los incrementos al salario mínimo, como también por los temas de inflación y de devaluación de la moneda que han golpeado duramente. La propuesta de la organización es una propuesta basada en la ley, una propuesta científica, una propuesta que viene a dignificar esa labor tan noble que realizamos los docentes en el país. Profesor Roberto Troches, para ir finalizando, si el presidente de la República los llamara a negociar, ¿se presentarían a dialogar? Esa es la característica de Colprosuma y hacia eso queremos llegar. En un país democrático, en un país civilizado, los grandes conflictos se resuelven dialogando. Si se resolvió la Primera, Segunda Guerra Mundial a través del diálogo, ¿por qué no se debe resolver un conflicto del magisterio con el gobierno?
Si es el que toma la decisión, nosotros estamos dispuestos a sentarnos siempre y cuando se respete la ley. Por eso le decimos a los 167 presidentes, nadie se debe de salir de la estrategia que tiene esta organización. Es puntual y claro. La estrategia está definida. Cualquier presidente que se dispare en otra línea está poniendo en riesgo la posibilidad de un reajuste al salario de los profesores. La vía correcta la estamos diseñando como Colprosuma y asumimos el control de esto, pensando en que la base ya tiene la necesidad y la urgencia de un reajuste al salario. Y por eso nosotros estamos aquí y decirle a tener confianza en la dirigencia. Es fácil criticar y destruir. Decían por ahí, descabellado pedir 17,000 lempiras. Nosotros estamos pidiendo un reajuste al salario. Llámese por donde quiera. Cualquier reajuste al salario de nuestros compañeros debe pasar por el respeto a la ley, que se mantenga la estabilidad laboral, que se mantengan los concursos, las juntas de selección, los traslados dignos a nuestros compañeros que sufren en las montañas o en el área rural, que sufren de la delincuencia en muchos sectores, y eso es producto del abandono de este tema. Por eso le decimos al gobierno dos temas. Lo salarial es elemental para fortalecer y pactar la existencia de la escuela pública en Honduras. Compañeros, brevemente, su mensaje final dirigido a la base de nuestra organización para que tengan confianza y mantengan la disciplina. Magisterio, y referente a lo que decía Trochi, el ajuste al salario, que la propuesta nuestra está basada también en una propuesta alternativa educativa. O sea, no podemos ir el magisterio solos a solicitar un ajuste si no solicitamos las condiciones en las cuales los niños reciben clases. La propuesta está en una propuesta alternativa que permite entonces a los niños tener las condiciones mínima en los centros educativos, porque ya sabemos, destruidos, no hay pupitres, no hay nada, y en esa propuesta que nosotros hacemos está incluido prácticamente todo lo que es la parte pedagógica, tecnológica, científica, curricular y la parte de presupuesto a la Secretaría de Educación. No significa que vamos a estar conformes que solo al magisterio se le resuelva, no, tenemos que resolver el problema educativo en su conjunto y en su integralidad total de la ruindad, de la difícil situación que estamos viviendo. Así es que el padre de familia le mandamos un mensaje, y a los alumnos y a los padres de familia, estamos con ellos, estamos luchando para que sus hijos tengan las condiciones mínimas en los centros educativos, y los profesores de igual forma tengamos las condiciones en las aulas de clase, porque no hay calidad si no tenemos las condiciones de infraestructura y lo que yo mencioné en las comunidades más remotas y en las zonas urbanas del país. Bueno, decirle a nuestros compañeros a nivel nacional que la propuesta de la organización está enmarcada en la defensa, en el fortalecimiento de la escuela pública, que nuestros niños y jóvenes pues reciban una educación de calidad. Tenemos una estrategia clara, una ruta bien definida, y en esto de la propuesta salarial, pues primero que es una propuesta basada en la ley y que toda actualización salarial debe de impactar al salario base del docente, no más bonos ejecutivos o ministeriales. Todo reajuste salarial debe de ir a impactar al salario base de todos los docentes a nivel nacional. Gracias, compañeros. Les recordamos al gobierno, a los diputados del Congreso Nacional, que resolver el problema salarial de los maestros es urgente, que al invertir hoy en educación es lo único que nos garantiza que mañana tengamos un mejor país. A ustedes, compañeros, gracias por haberme acompañado, a ustedes por su fiel sintonía. Nos encontramos el próximo jueves. Buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.